Dios los bendiga mucho en este domingo, Día del Señor. Nuevamente salimos a través de el YouTube a todos ustedes que están ahí en su casa escuchando la palabra de Dios. Y en este domingo continuamos con nuestro estudio expositivo de cómo debes conducirte en la casa de Dios. Este es el estudio número 27 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Estos días reflexionaba un poco sobre por qué se predica, por qué es importante la predicación expositiva. La predicación expositiva es la que se toma una carta de la Biblia, un libro de la Biblia y se lo predica completo, de principio a fin. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos la tendencia muchas veces a leer lo que nos interesa, a buscar los versículos que me beneficien, a escuchar los mensajes que hablen de lo que a mí me está pasando. Pero en realidad el Evangelio no se trata de mí, el Evangelio se trata de Jesucristo. Él murió por mí, Él me salvó para que yo pueda vivir para Él, para que yo le pueda glorificar. Entonces, es importante que nosotros respetemos la predicación expositiva y que quizás el día de hoy estemos tocando un tema que uno diga, bueno, pero para mí no es de tanto interés, a mí no es algo que mucho me gusta, pero realmente es lo que Dios quiere que yo escuche. Por eso en el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 4 y vamos a entrar en un tema realmente interesante, en un tema que quizás muchos preferirían eludir, pero es importante hablar de esto. ¿Y de qué estoy hablando? De la apostasía. La palabra de Dios habla tanto de la apostasía de los últimos tiempos, de la apostasía del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel obraba con alguien cuando era un apóstata. ¿Qué es la apostasía? Y todo eso es lo que vamos a ver en este domingo. Pero antes, iniciemos orando. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este domingo maravilloso, por este día, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos una vez más, sabiendo, Dios, que dentro de poco la iglesia volverá a reunirse y estaremos juntos nuevamente, Dios. Yo sé que muchos como nosotros estamos deseosos, Señor, que eso ocurra pronto, Dios, porque como dice tu palabra, Señor, el pueblo se debe congregar, el pueblo debe estar unido, Señor, alabándote, exaltándote y glorificándote. Sabemos, Dios, que nada de lo que está pasando con esta pandemia, Dios, está fuera de tu control. Tú estás en control de todo lo que pasa en el universo, de principio a fin. Tú eres el creador, tú eres el Señor, tú reinas, tú vives, tú eres la vida. No hay nada que pueda, Señor, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, por más que uno se pueda afanar para aumentar a tan simple un poco de su vida, no podrá, porque tú tienes cuidado de cada cosa. Tú, Señor, sabes todas las cosas, cómo van a ocurrir. Tú eres Dios, tú eres soberano. Por eso te pido en esta mañana, Padre, que me ayudes y que ayudes a cada hermano, Señor, a que puedan escuchar tu palabra, abrir su corazón, a estar atento al mensaje, a recibirlo con gozo y con alegría, Dios. Y ayúdame a mí, Señor, a predicar de manera precisa, a predicar de manera, Señor, santa, que es tu palabra, Dios, que va a ser predicada a través de un hombre pecador, con labios inmundos, con una mente caída, que necesito de tu sostén, de tu ayuda, de tu favor, de tu espíritu para hacer la tarea que tú nos encomendaste, anunciar las buenas nuevas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender en esta mañana, a madurar en la fe, a crecer y a ser cada día más hijos obedientes. Cada día más, Señor, más sujetos a tu palabra, más
llenos de tu espíritu, guiados por tu espíritu. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo, cuando le escribe esta carta a Timoteo, el punto inicial de esta carta era: ¿por qué te dejo en Éfeso? ¿Por qué Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso? ¿Para qué? Para que confrontara la apostasía, para que confrontara a estos hombres falsos que muchas veces predican un evangelio errado, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio centrado en la conveniencia de cada uno, pero no es la verdad del evangelio. Y hoy vamos a ver un poquito lo que es la apostasía y por qué es algo realmente serio. Entonces, cuando Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso, era para que él pudiera corregir, pudiera enseñar y pudiera mostrar que la palabra de Dios, la verdad de Dios, debe ser defendida, debe ser cuidada, debe ser vivida por la iglesia. Y esto vimos que dice así en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, antes de mirar con precisión este pasaje o estos pasajes de este capítulo 4, debemos recordar que en Hechos capítulo 20, Pablo, en un momento, él se reúne en Mileto con los pastores de Éfeso. Y cuando él se reúne en Mileto con los pastores de Éfeso, él les advierte y les dice que luego de su partida iban a entrar lobos rapaces, se iban a levantar lobos rapaces que iban a hacer mucho daño a la iglesia e incluso iban a arrastrar a la gente. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo, ya vimos en el capítulo 3 lo que es el misterio de la piedad y cómo Pablo le explica la importancia de la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia, la responsabilidad que tiene la iglesia de exponer la palabra de Dios, de preservar esa palabra inmutable, una palabra que no sea adulterada, una palabra que no sea corrompida, siempre constantemente viendo de qué manera nosotros estamos haciendo las cosas delante de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, 15 y 16, este es el misterio, esto es lo que le fue entregado a la iglesia. Pero en el capítulo 4 dice: pero a pesar de todo esto, este pero es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la iglesia tiene esta verdad, mucha gente, ¿qué quiere decir esto? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjate algo, la palabra importante es: algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, aunque la iglesia tenga la verdad, aunque la iglesia viva en la verdad,
muchas de esas personas que hay dentro de la iglesia no aceptan la verdad, no nacieron de nuevo. Hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, que están ahí, pero que realmente no son nacidos de nuevo. Y esto se conoce como la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía en el original griego significa apostasía. ¿Pero qué se traduce como la palabra apostasía? La palabra que se traduce de apostasía es alguien que renuncia, alguien que se aleja, alguien que se separa, alguien que ya no sigue por ese camino. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, algunos, a pesar de que, a pesar de tener la verdad del evangelio, a pesar de escuchar la sana doctrina, a pesar de estar en una iglesia verdadera, algunos van a apostatar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no debes sorprenderte por eso. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, encontramos mucha gente apóstata. Demas fue un colaborador de Pablo. Demas fue alguien que sirvió en las filas más íntimas del ministerio de Pablo. Pero en una oportunidad Pablo dice, Demas me abandonó y se fue al mundo. Ahora apostató. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Versículo 3. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, ¿por qué? Porque había gente, había apóstatas. Los apóstatas son los que no están apegados a la palabra de Dios, los que tuercen las cosas de Dios, los que confunden las cosas de Dios. Entonces, en Tesalónica había un problema. El problema era que había cierto grupo de personas que habían dicho que la resurrección ya había ocurrido. Imagínese eso. La gente estaba con duda, la gente estaba confundida. ¿Por qué? Porque ya había ocurrido la resurrección, ya había pasado todo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces Pablo, cuando le escribe en el capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le dice, todavía no ha ocurrido eso, todavía no ha ocurrido la venida del Señor. ¿Por qué? Porque antes que el Señor venga, primero ocurrirá la apostasía. Y uno pudiera decir, bueno, pero apostasía hubo siempre. Desde el Antiguo Testamento siempre hubo gente que en un momento estuvo de acuerdo con las cosas de Dios y de repente pasaron a no estar de acuerdo con Dios. Entonces apostasía fue algo que ocurrió siempre, pero no, lo que realmente dicen los teólogos es que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica es que en el último tiempo, justamente cuando antes de que Cristo venga, lo que va a haber es una gran apostasía, un gran apartamiento de la gente de las iglesias. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo de este alejamiento? ¿Y por qué? Porque yo he escuchado muchas veces que en el último tiempo, antes que Cristo venga, va a haber un gran avivamiento. Va a haber un gran despertar y la gente va a venir masivamente a las iglesias y va a ser el último despertar. Pero hoy en día las evidencias bíblicas, los grandes hombres de Dios se aferran más a la gran apostasía del último tiempo, donde mucha gente cada vez más se empieza a alejar
de las cosas de Dios. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor que decía, la gente se aleja muchas veces de Dios porque ellos quieren que Dios sea como un osito de peluche que les produzca bienestar. Pero como Dios no es así, y como las cosas se están poniendo difíciles en el mundo, donde estamos viendo que hoy el evangelio está siendo cada vez más atacado, donde cada vez vemos que está siendo mal visto, donde constantemente hay persecución contra el cristiano. Ya hoy en día la gente dice, bueno, yo prefiero hacerme al margen. ¿Por qué? Porque no es el Dios que yo pensaba. El Dios que yo pensaba era el Dios que me va a bendecir, el Dios que va a darme lo que yo quiero, el Dios que Él me va a cuidar. Y en realidad Dios dice que Él nos cuida, claro que sí, pero no nos cuida de la manera en que nosotros quisiéramos o pensamos que Él nos cuida. Él nos cuida al punto de que llevemos adelante su evangelio, su palabra, hasta el momento de nuestra partida. Pero muchas veces, a veces Dios dice, bueno, como le sucedió a Pablo, cuando Dios lo envió a Pablo a una prisión. Pablo pudiera decir, bueno, Dios, pero tú no me estás cuidando. Y Dios dice, ¿cómo que no te estoy cuidando? No, porque para mí cuidarme significa que Dios no me envíe a una prisión. Pero Dios dice, no, yo te cuido y te envío a una prisión para que me sirvas. Y ahí está el gran problema de la apostasía. Ahí está el problema del cristiano que no está firme. ¿Por qué? Porque él no puede congeniar con esa idea. Y Pablo dice, doy gracias por mis prisiones. ¿Por qué? Porque a través de, a través de mis prisiones muchos fueron motivados para seguir predicando el evangelio. A través de mis prisiones le prediqué a la guardia pretoriana. Entonces fue provechoso, gloria a Dios. Pero a la gente cuando lo ve personalmente dice, no, yo estoy perdiendo mi libertad, yo estoy perdiendo mi comodidad, yo estoy perdiendo mis beneficios. No, yo no quiero un Dios de esa manera. Alguien definió en un momento lo que es la apostasía. La apostasía es un grupo de personas que oyen del Señor, le siguen porque les beneficia. O también le siguen porque temen a las consecuencias de su pecado. Pero cuando ya no tienen tantos problemas, o cuando ya no les es tan atractivo la vida cristiana y les molesta tener que negarse, tener que obedecer, ya empieza a perder interés las cosas de Dios y comienzan a alejarse hasta el punto en que apostatan, se alejan definitivamente. ¿Y cómo es esto? Gente que en algún momento abrazó el evangelio, gente que en algún momento se identificó con su vida, con ser cristianos, pero hoy ya no estoy tan de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ya no me es tan dulce el evangelio como antes. Por eso que hay mucha gente que nosotros a lo largo de los años hemos visto tantas personas que dieron pasos de fe, tantas personas que profesaron una vida cristiana, pero la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tomaron esa decisión? Quizás fueron a la iglesia porque tenían un amigo, tal vez fueron a la iglesia porque en un momento estaban en un serio problema y de repente, bueno, Dios me va a ayudar a salir de este problema. Entonces vengo a la iglesia, entrego mi vida a Dios, le creo al Señor, pero cuando ya salí del problema, yo no sé si quiero seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús
En realidad yo vine para que Él me sacara ese problema. Yo no vine en realidad por Jesús. Yo recuerdo hace muchos años cuando a mí se me predicó el Evangelio por primera vez. Me acuerdo que quedé tan impactado con las cosas de Dios que en una oportunidad siempre recuerdo eso, que yo le dije: Señor, no me importa ser el hombre más pobre, más enfermo o más miserable del mundo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y sabe que en muchas oportunidades en mi vida, cuando vino la enfermedad, cuando vino las crisis económicas, cuando vinieron momentos de mucha lucha personal, esa palabra resonaba en mi cabeza: mientras te tenga a ti, Jesús, eso es lo único que importa. Lo demás no cuenta. Tú eres lo más importante para mi vida y eso es lo que yo necesito. Entonces, muchas veces cuando nosotros miramos o leemos la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, encontramos que el sembrador salió y sembró por diferentes caminos. Y vemos que hay dos caminos: uno es el pedregal y otro dice que semillas cayeron sobre pedregales y otras semillas cayeron sobre espinos. El del pedregal recibió con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ser cristiano es victorioso, es extraordinario, es grande, es maravilloso. Dios está conmigo y todo va a estar bien y todo va a funcionar. Pero dice, cuando viene la aflicción o la persecución, tropiezan. Ahora, uno se pudiera preguntar: pero Dios, ¿por qué no podemos evitar la aflicción y la persecución? La palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser probada. Nuestras semillas, si realmente nosotros decimos que somos cristianos, tal vez en una o en varias oportunidades seremos puestos a prueba. Si verdaderamente mi fe es genuina, si verdaderamente yo estoy siguiendo a Jesús sin importar las consecuencias, o simplemente estoy siguiendo a Jesús bajo mis condiciones o bajo mis términos. Yo a veces pienso y digo: hay mucha gente que cuando viene a la iglesia tiene que firmar un contrato. Decirle: Señor, mira, yo voy a venir a la iglesia, pero voy a venir los domingos que quiero, voy a ofrendar cuando quiero, voy a diezmar cuando tengo ganas, voy a hacer las cosas como yo quiera, Señor, pero lo que tú tienes que hacer, Dios, es bendecirme, estar conmigo siempre, prosperarme, ayudarme, responder todas mis oraciones, cumplir todos mis caprichos. Eso es lo que yo quiero. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Dios no es así. Porque Dios dice: todo aquel que quiera seguirme va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que morir a sí mismo, va a tener que renunciar a todo lo que significa tu vida, tus sueños, tus metas, tus logros. No, lo que pasa es que yo voy a la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo me comprometí en esta iglesia. Yo me comprometí en esta iglesia que esta es mi iglesia, este es el lugar donde Dios me llamó. Pero mañana a mí me abren una puerta de oportunidad en otro lugar y yo me voy. ¿Pero dónde está tu compromiso? No, bueno, después yo lo busco a Dios en mi casa. Como me dijo hace un tiempo atrás una mujer, estaba yo terminando de grabar y esa mujer se acercó aquí a la iglesia y empezamos a hablar. Y yo le dije: ¿usted es cristiana? Sí, soy cristiana. Yo le digo: ¿y dónde se congrega usted? No me congrego. Fui un tiempo a una iglesia, después fui a otra. Entonces usted no es cristiana. No, pero yo escucho en mi casa alguna prédica, yo siempre estoy alabando a Dios. Eso es tu cristianismo. Ese es tu cristianismo. Ahí se da cuenta lo que es ser cristiano a mi manera. Eso es apostasía, se llama eso. Eso es decir que soy cristiano, pero en realidad no me someto a la palabra y a la autoridad de lo que Dios estableció. Eso es apostasía. Dice que también otras
Otra semilla cayó entre espinos. ¿Y qué son estos que cayeron entre espinos? Practican la vida cristiana, están en la iglesia, van, adoran a Dios, sirven incluso, como Demas. Pero dice, pero cuando se presentó el afán del mundo, la ahogó a la semilla. Esto es otro tipo de apostasía. Gente que vengo a los pies de Cristo, gente que vengo al Señor y le entrego mi vida, pero ya hoy, Señor, mi vida es muy importante, ya no tengo tiempo para Dios, ya estoy muy ocupado con otras cosas, tengo que atender a mi familia. ¿Qué es más importante, tu familia o Dios? No, no, mi familia. Eso es apostasía. ¿Qué es más importante, tu vida o obedecer a Dios? No, no, mi vida es más importante. Yo tengo que cuidar mi vida, resguardar mi vida. No, pastor, yo los domingos no voy a la iglesia si hace mucho frío porque yo tengo que cuidar mi vida. Y si la palabra de Dios dice que Él es la vida. No, pero si yo voy me voy a enfermar. ¿Y si venís y no te enfermas? ¿Y si venís y Dios te sostiene? Entonces ahí está el corazón, es el asunto. La apostasía se ve en el corazón, en las intenciones del corazón. Cuando se presentan cosas, es ahí donde la persona va a apostatar. No cuando todo está bien, o no cuando la persona lo esté necesitando, sino que va a apostatar cuando él vea una opción mejor. Por eso Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Esto muchas veces tiene que ver con una secta, tiene que ver con otra religión. No. ¿Sabe lo que es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Es escuchar a cualquier persona que te dé un consejo que no es bíblico. Toda persona que ¿por qué? Porque para el cristiano la Biblia es suficiente. Es la fuente de todo consejo y de toda inspiración que yo necesito para mi vida. Yo lo único que necesito es escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, pero si viene alguien, un suponer, la Biblia dice, y vamos de vuelta al domingo, el domingo dice la palabra, no dejes de congregarse como algunos tienen como costumbre. Ahora, y de repente viene alguien y dice, no, no, pero bueno, tú tienes que disfrutar la vida. No puedes estar todos los domingos yendo a la iglesia, tú tienes que ser feliz. Tú tienes que preocuparte por estar bien. Eso es doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque alimenta ¿qué? Alimenta mi carne y me aleja cada vez más de Dios. Digo, ¿cuántos de los que estarán escuchando en esta mañana habrán conocido a alguien en algún momento de su vida que profesó una vida cristiana, que levantaban las manos, yo voy a servir, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, y hoy están completamente perdidos en el mundo? Y uno dice, bueno, lo que pasa que se alejaron. No, mi hermano, apostataron. Y la palabra de Dios dice en Hebreos, dice que para el apóstata no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien que apostata vuelva a las cosas del Señor. Puede ser que un cristiano esté mal espiritualmente, pero cuando uno se aparta de las cosas del Señor, rara vez esa persona decide volver. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mejor te hubiese sido no haberme conocido que haberme conocido y haberme negado. ¿Por qué? Conociste la verdad del Evangelio, pero elegiste tus intereses. Por eso dice, no, no es digno todo aquel que toma el arado en su mano y mira para atrás.
Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que vaya y me despida de mis padres y me ocupe de... No, 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 no. Porque las cosas de Dios no son como nosotros creemos. ¿De qué te sirve ganar el mundo? Dice la palabra. ¿De qué te sirve ganar tiempo? Imagínese, mi hermano, yo de repente me voy a quedar en mi casa cuidando mi vida, resguardándome, protegiéndome, no, porque tengo miedo a la pandemia, porque si me contagio me puedo morir. Ahora, ¿usted cree que un virus me puede matar si Dios no lo permite? Si un virus me puede matar y Dios no lo sabe, entonces Dios no es Dios. Ahora, no, no, lo que pasa es que yo me voy a quedar en mi casa a resguardar mi vida. ¿De qué me sirve proteger mi vida? Intentar de vivir la mayor cantidad de años posible si mañana voy a morir. Ah, no, pero el día de mañana me voy a morir sin Dios y me voy a ir al infierno. Entonces prefiero morir joven entregando mi vida. Imagínese Esteban, cuando fue apedreado en el libro de los Hechos. Usted encuentra que era un joven que entregó su vida a Dios y por causa de atender a las viudas en la calle, terminó siendo apedreado y murió por causa del Evangelio. Hoy Esteban está completamente en la gloria de Dios. Ah, yo no quiero eso, pastor. Por eso dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan dice, salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Que una de las demostraciones de una fe genuina, yo lo he visto, es la perseverancia. La perseverancia es, de cierta forma, es una demostración casi de una fe genuina. ¿Por qué? Porque el apóstata muchas veces no prospera en el camino, no prospera con los años, está 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y después toma otro rumbo que le interese más, no sigue en las cosas del Señor. Entonces, una demostración de una fe genuina es la perseverancia en el cristiano. Cuando ves a alguien que esa persona hace 20 años que está en el camino del Señor y está sirviendo al Señor, puedes estar casi seguro que esa persona es un cristiano. Porque esa persona en esos 20 años ha pasado cientos y cientos de problemas. Pero mucha gente que nosotros hemos visto aquí en la iglesia, y no solamente aquí, sino en otros lugares, otros hermanos que están un tiempo en la iglesia, pero cuando se complican las cosas, tengo problemas en mi matrimonio, listo, me separo, me alejo de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero ir y hacer mi vida, y estar en la iglesia es obedecer. Estar en la iglesia, que si yo soy un cristiano tengo que obedecer la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que no, mi hermano, usted tiene que seguir y luchar por su familia. Ah, no, 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 yo. ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Quién va a ocuparse de mi felicidad? No, si no me ocupo yo, no se ocupa nadie. Entonces, uno de los grandes símbolos de la apostasía, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, es Judas. Judas es el gran apóstata de todos los tiempos. Y lo que más me gusta, no de Judas, sino de cómo se disfraza muchas veces el apóstata, porque muchas veces hasta él mismo ni siquiera sabe que es un apóstata. Judas es alguien que estuvo 3 años metido en las líneas más íntimas de Jesús.
Es alguien que estuvo 3 años caminando con el maestro, 3 años que alguien estuvo viendo milagros, 3 años que sirvió al Señor, fue comisionado con el grupo de los 70, donde los demonios se le sujetaban, donde sanaban enfermos, donde vio cosas extraordinarias. Ahora, pero nunca fue un cristiano, nunca fue un nacido de nuevo. Nunca, Judas no es que nació y después, ¿por qué? Porque el nacimiento, la salvación no se pierde, no se muta, no cambia. Entonces Judas nunca había nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que lo movió a Judas? Porque lo que más me llama la atención es que cuando en la última cena, en el aposento alto, Jesús y los apóstoles están comiendo la última cena, Jesús dice, y uno de ustedes me va a traicionar, y todos se miraban y decían, ¿seré yo? ¿Seré yo el que lo va a traicionar a Jesús? Nadie dijo, no, sí, ya sabemos quién lo va a traicionar, Judas, porque a mí siempre me dio mala espina Judas. Siempre Judas, yo siempre supe, este Judas va a ser un traidor. No. Nadie sabía quién era. Judas era el tesorero, Judas estaba involucrado en el servicio. Ahora, pero piense por un momento, ¿qué lo llevó a Judas a traicionar a Jesús? ¿O qué lo llevó a Judas a unirse a las líneas o no irse antes? Yo creo que Judas, cuando se sumó a ser un discípulo de Cristo, Judas tenía en mente otra cosa. Judas tenía en mente que Jesús iba a ser, que era el Hijo de Dios, sí. Que él sabía el Evangelio, claro. Él sabía que él era el Mesías. Pero él pensaba que este Mesías iba a venir, iba a derrotar al Imperio Romano y él iba a ser puesto como el rey sobre la tierra. Jesús y Judas ahí al lado como figuretti, acá estoy yo. Me salió bien esta. Pero con el paso del tiempo quizás soportó una persecución, un problema, una crisis, una otra. Tenía la lucha con los fariseos y constantemente, los viajes, el frío, el hambre. Resistió. Bueno, ya va a llegar al reino. Y cuando Jesús empezó a anunciar, no, yo tengo que morir. A mí me van a matar y a ustedes los van a perseguir. Y los van a ser amedrentados ustedes. Y las cosas van a ser difíciles. Pero yo voy a estar con ustedes y les voy a dar fuerza. Judas dijo, gracias. ¿Dónde está el mejor postor? ¿Cuánto pagan por Jesús? ¿Cuánto? 20, 10, 30. Ese venga. Y lo traicionó. ¿Por qué? Porque él no miraba los intereses del reino. Él no miraba los intereses del evangelio. Él no miraba los intereses de la palabra. Él miraba sus intereses. Y sus intereses, él vio que sus intereses estaban amenazados. Y que de repente ya no era beneficioso. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, y muchos se apartarán, algunos se apartarán y escucharán a doctrinas de demonios, escucharán a espíritus engañadores. ¿Y por qué esto? Yo siempre he escuchado muchas veces la gente decir, yo le entregué mi vida a Dios, yo creo en Dios. Bueno, buenísimo. Pero me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque un hermano vino y me dijo, vos siempre ahí en la iglesia calentando las bancas. Nunca te dan un lugar. Andate a un lugar donde te valoren, donde te den importancia. No. La pregunta es, si yo escucho eso y acepto eso, ¿qué es lo que mueve mi corazón? No, lo que me está moviendo mi corazón es que a mí no me gusta estar sentado, a mí no me gusta estar esperando, a mí me gusta que me reconozcan, a mí me gusta crecer, a mí me gusta ser importante. No, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que el que te llamó es Él.
Y cuando Él quiera te va a usar, y si Dios quiere usarte te va a usar. Pero el ministerio más importante que tú tienes como cristiano es congregarte. ¿Pero para qué me voy a congregar? No, porque Él dice en su palabra, y su palabra dice que te debes congregar y tener armonía con los hermanos y venir y estar sirviendo al Señor. ¿En qué? En oración y esperando el tiempo de Dios, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, no, pero tú tienes una tarea mucho más importante que dice la palabra de Dios. ¿Cuál? Sé santo porque yo soy santo. Procura vivir una vida santa, mi hermano. No, a mí no me interesa la vida santa. A mí me interesa tener una vida importante, que la gente me mire, que la gente me valore, que la gente me diga, ahí viene el siervo de Dios. A ver, aléjate, córrete, córrete. Eso es lo que yo quiero. A mí no me interesa estar sentado así leyendo la Biblia y... No, eso no es vida cristiana. No, eso es lo que vos querés. Por eso que esas personas después terminan apostatando. Porque empiezan a escuchar a engañadores, empiezan a escuchar mentiras, cosas que son antibíblicas, cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, cosas que no están apuntadas a Cristo, sino están apuntadas a mí. Hermano, imagínese que de repente Dios me llama, me rescata, me salva. El Señor a todo el que llama, a todo el que rescata lo pone en una iglesia, porque Él murió por la iglesia. La iglesia es su esposa. No te salvó para que vivas tu vida. No. Tú tienes que vivir en una iglesia, en una comunidad cristiana. Ahora, está bien, yo vivo en esa comunidad cristiana y no tengo ninguna participación. Me muero y me voy al cielo y entro en gloria. Hermano, ¿qué más? No todo el que es salvo tiene que ser predicador. No todo el que es salvo tiene que ser un exponente de la palabra. Ese es el gran error, esa es la gran mentira de los falsos. No, tú tienes que salir de esa iglesia, venirte a una iglesia más importante, a una iglesia donde tú prosperes, porque por eso estás estancado ahí. Tú estás en esa iglesia y estás estancado. Tú estás diciendo que yo me puedo estancar, o que a una iglesia o algo me puede estancar el plan y el propósito que Dios diseñó. Hermano, no hay nada que pueda detener lo que Dios quiera hacer en tu vida. No hay nada que... No, lo que pasa es que yo quiero ayudar a Dios. No ayudes a Dios. Obedece a Dios. Y obedece a Dios en lo que dice su palabra. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado, mi hermano? No, pastor, yo me voy de la iglesia porque Dios me dijo. Si Dios te dijo, estoy seguro que Dios no te dijo. Porque Dios no habla de esa manera. Dios habla a través de su palabra. No, yo voy a hacer tal porque Dios me dijo. No, ahí estoy seguro de algo, que es un engaño total. Y esa persona va rumbo a la apostasía. Y en muchos años lo hemos visto. Nadie se convierte en apóstata de la noche a la mañana. Eso es algo que está en el corazón de la persona, y eso es algo que se va gestando voluntariamente en la persona, y la persona ya las cosas de Dios no le atraen, ya no le gusta, ya no le gusta leer la Biblia, ya no le gusta venir a la iglesia, viene forzado. Decía el pastor David Jeremiah, un gran predicador, y él decía que una primera señal de una apostasía es que alguien se aleja de la iglesia. Esa es una primera señal de apostasía. Y se aleja de la iglesia y deja de tener relación con los hermanos, ya no se siente atraído en ir a la iglesia. Esa es una primera señal de alguien que está pronto a apostatar. Es alguien que está pronto a alejarse de las cosas de Dios. Ahora lo que esa persona necesita es buscar la justificación justa a su pecado para no sentirse tan mal. Y es ahí donde empieza a reunirse nuevamente con la gente del mundo.
Es ahí donde empiezas a escuchar a la gente mundana y los consejos mundanos y no, porque nadie te valora, porque nadie te quiere, porque tú eres importante, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte. Hermano, todo eso es carne, pecado. Porque todo lo que dice la Biblia es: no pongas tu mirada en ti, pon tu mirada en Cristo. Muere a ti para que Cristo te dé vida. Sirve al prójimo, no te sirvas a ti. La pregunta es: ¿lo que estás haciendo, lo que hiciste, honra a Dios o te honra a ti? ¿Lo que estás buscando honra a Dios o te honra a ti? ¿Estás viendo tus intereses? A nadie le gusta la palabra sacrificio, negación, muerte. Yo quiero un reino, una iglesia donde me valoren, me quieran, donde todo se me dé, donde todo vaya bien. Pero la realidad es que el evangelio no es así, porque el único Señor y Rey es Él. Y nosotros de este lado, dice la palabra, tendráis aflicciones muchas veces y tendrás dolor en la vida cristiana y recibirás persecución por tu vida cristiana y tu fe será probada en el fuego una y otra vez, pero tranquilo, confía, yo he vencido y te daré la victoria y te daré la corona de vida cuando dejes esta tierra, en el día que Dios ha establecido, y entres en gloria. Y cuando entres en gloria, en ese momento recibirás tu bendición. Ah, pastor, yo la quiero acá. Yo quiero acá vivir mi gran vida, tener un yate, tener una mansión. Hermano, las decisiones que tomes en tu vida son cortas, rápidas. En un momento, yo hace 20 años atrás estaba dando mis primeros pasos en la vida cristiana. Hoy tengo 41 años. Ya no me quedan muchos pasos para dar. Ya le di mi vida a Cristo. Lo único que me queda y le pido a Dios es terminar con Cristo. Le pido constantemente que Él me ayude a terminar la carrera. Pero muchas veces he luchado con la apostasía. Muchas veces he luchado con gente que me ha dicho: no, lo que tú tienes que hacer es esto. No, lo que tú tienes... No, tú te tienes que ir de La Plata. Tú eres muy... Hubo una época, me acuerdo, donde había gente, predicadores, me decían: tú eres muy grande para la ciudad de La Plata. Tú eres un gran predicador, tú te mereces algo mejor. La gente no te valora, la gente no te quiere. Esa ciudad es una ciudad rebelde. Me acuerdo una vez me llamó un gran predicador muy famoso y me dijo: ¿sabes qué? La ciudad de La Plata es un mata pastores. Yo pensé muchas veces. Y yo dije: ¿sabes qué? Si Dios me puso aquí y si tengo que morir en soledad por causa de Cristo, gloria a Dios, que así sea. Si tengo que terminar mis días en la ruina por venir a la ciudad de La Plata, que así sea. Pero cuando me encuentre con Cristo, le diré: Señor, hice todo lo posible para serte fiel hasta la última gota de aliento de mi vida. Señor, si tú me trajiste, eres tú mismo el que me va a tener que sacar, Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero serte fiel a ti, Dios. Y muchas veces he pensado en mi corazón y decir: Señor, no estaré apostatando, no estaré negando la fe, no estaré haciendo cosas que no son correctas. Y me he arrepentido y he vuelto una vez y una vez más a la palabra y decirle: Señor, quiero reafirmar mi pacto contigo, quiero reafirmar mi decisión, Dios, de que tú, Señor, me salvaste y de que mi vida es tuya, Dios. No quiero mirar para otro lado que no sea Cristo. No quiero mirar y escuchar a nadie que no sea tu palabra, Dios. Vengan las tormentas que vengan, tú sabes por qué vienen, Señor.
Y tú sabes si esa tormenta, si me destruye, me destruye. Y si no me destruye, gloria a Dios, Señor. Pero seguiré aquí sirviéndote hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Esa es la vida del cristiano. Si usted ve, mi hermano, a veces tenemos que dejar de mirar un poco internet, un poco a esos grandes teleevangelistas, predicadores de la prosperidad, hombres famosos. ¿Quieres conocer grandes predicadores? Abre la Biblia y fíjate cómo le fue. Cómo le fue a Pablo, cómo le fue a Timoteo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, a Marcos. ¿Cómo le fue a ellos? ¿Cómo le fue a Esteban? ¿Cómo le fueron a estos hombres que entregaron su vida al Señor? Muchos de ellos lo perdieron todo. Muchos de ellos sufrieron de todo. Pero seguían adelante por una sola causa. Yo muchas veces le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que me mueve cada día a levantarme de la cama? ¿Qué es lo que me mueve a seguir cada día? ¿Sabe qué? Una sola cosa: obedecerte, obedecer a Cristo, serle fiel a Cristo en todo, con toda mi vida. Mi hermano, creo que es un buen momento para pensar: ¿dónde está mi corazón? Mi corazón está en su palabra, mi corazón está en su verdad, o mi corazón está mirando hacia afuera, mirando otras cosas que no sean las cosas que Dios dijo que yo tengo que mirar. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, en este mediodía, por esta palabra. Gracias a todos los hermanos que están mirando desde sus casas, Señor, que siguen siendo fieles. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, Señor, ellos siguen creyendo. Y tal vez hay otros, Dios, que están escuchando a engañadores, pensamientos no bíblicos, frases del mundo, personas que no tienen relación contigo, Dios. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que podamos, Dios, estar atento y que cada pecado oculto, escondido que esté en nuestro corazón, Señor, puedas traerlo a luz para poder arrepentirnos y seguir siéndote fiel. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.